¿vale? Todos muy bienvenidos a la clase Creciendo en la Gracia. Estamos en el volumen 5, el paso número 8. Personalmente, la verdad es que hay temas que no me gusta mucho dedicarle tiempo, ¿eh? Ya cuando estuve en el seminario estudiando la Biblia, me costó mucho dedicar tiempo a estudiar lo que enseñan las sectas, ¿eh? Porque uno tiene que estudiar falsas doctrinas, falsas interpretaciones de la Biblia, y a veces da la sensación de que uno está perdiendo el tiempo, ¿no? Tratando de aprender cosas mal, ¿no? Que son errores, que son herejías. Y la verdad es que siempre me costó mucho estudiar los testigos de Jehová, los mormones y cosas así, ¿no? Pero es necesario conocerlo, es necesario saber también dónde se equivocan y poder conocer la verdad, ¿no?, de la palabra. Y ya hemos dedicado una clase al Evangelio de la Prosperidad y ahora tenemos una segunda parte también con el mismo tema. Y a mí se me hace un poquito cuesta arriba, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es lo que nos proponen los manuales que hemos decidido estudiar. Y hoy vamos a tener muy poquita cosa para completar. Yo he intentado poner alguna información más bíblica que sea positiva y que nos ayude en nuestra vida cristiana. Pero vamos a tener que leer básicamente lo que el manual nos propone y habremos de compartir y aclarar algún punto. Antes de hacerlo, como siempre, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque estás con nosotros, eres un Dios de amor y de misericordia. Siempre lo decimos, Señor, tu gracia sobreabunda y venir ante tu trono es venir ante un trono de gracia. Nos duele, Señor, pensar en que hay personas que usan el Evangelio con fines personales, con fines, Señor, con falta de escrúpulos y que hacen tanto daño, Señor, a la vida de las personas porque éstas tienden a desilusionarse con el verdadero Evangelio. Pedimos, Señor, que nos guardes de caer en cualquiera de estos errores y que este tema, Señor, alumbre nuestros corazones para vivir cada día en la verdad, agradándote en todo. Ayúdanos, Señor, en la consideración de este tema hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Y vamos a cerrar algunas cositas. ¿Eh? Y aquí tenéis entonces la presentación de la clase de hoy. El paso 8, la prosperidad, segunda parte. Promete mucho, será cierto. Y ahí vemos a una persona desde un púlpito y con dinero en la mano y a otros que están pasando la ofrenda, recogiendo la bolsa, el dinero que generalmente estas personas intentan conseguir. Las aseveraciones a las que ya estamos acostumbrados son las siguientes. La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Una frase muy interesante, probablemente la pudiéramos discutir, pero vamos a aceptar en primera instancia que es verdadera. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Obviamente que la fe puede cambiar la realidad a la que nos enfrentamos en nuestras circunstancias personales, a veces muy tristes, muy trágicas, muy difíciles. Y la fe nos provee un fundamento, una esperanza, una seguridad, una experiencia de comunión con Dios que es imprescindible y necesaria para una vida de victoria. Por
Por lo tanto, sí, la fe puede cambiar la realidad. Ahora también hay otra declaración aquí. Hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Por supuesto que también es una declaración verdadera. Nos admiramos de especialmente los países latinoamericanos. Aquí en España tal vez no hay tanto mundo evangélico, aquí hay mucho más catolicismo, mucho más agnosticismo, mucho más ateísmo. En Europa la gente pasa de todo, no tiene interés ni inquietudes espirituales, lamentablemente, ¿no? Pero en Latinoamérica y en también los Estados Unidos hay programas de televisión de todos los colores, a todos los horarios y bueno, pues realmente hacen cosas que nos inquietan tremendamente porque no son el verdadero evangelio. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad y esto sí es una verdad también fundamental. De hecho, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, lo afirma claramente. En su debilidad, él clamó a Dios ser librado de ese aguijón en la carne que le frenaba, que le limitaba, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto también es algo que aceptamos, que creemos y que necesitamos conocer en cada una de nuestras vidas. Vamos adelante entonces con lo que encontramos en nuestro manual, la fe. La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el de Abraham. Por la fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años y por fe estaba dispuesto también a sacrificar a su hijo prometido Isaac en obediencia al mandato de Dios. Un muchachito que ya tendría 17, 18 años, ¿no? Por lo tanto, si nació a los 100 años, Abraham ahora ya estaría casi cerca de los 120, ¿eh? Ahora, la actitud de Abraham de entrega y de obediencia es verdaderamente extraordinaria. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22 nos dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Pues que no tuvo dudas ni desconfianza, sino que estaba plenamente convencido. Así agradó a Dios porque estaba convencido de que iba a cumplir las promesas que le había hecho, de que de su descendencia nacería una prole como la arena en la orilla del mar o como las estrellas del cielo. Así que la fe de Abraham es ejemplar en varios aspectos. Pablo nos dice que debemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y a evaluar nuestra propia fe en Dios, tratando de crecer en esa fe al considerar el ejemplo de Abraham. Así que él nos lanza un desafío. En primer lugar, creyó en Dios a pesar de que la situación parecía desesperada. Si miramos un poquito antes en el texto bíblico, el versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Era una manera de decir que él aceptó a pesar de que no había ninguna posibilidad de que su mujer pudiera dar a luz en la edad avanzada, ni de que él pudiera concebir ya por lo avanzado también de su edad. Desde una perspectiva humana, no había motivo para que él confiara. Pero
La verdadera fe va unida a la esperanza, a una firme confianza en las promesas de Dios. Un conocido comentarista dice, Abraham no estaba sin Dios y por eso no estaba sin esperanza. En cambio, los incrédulos están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es una cita de Efesios 2:12, donde dice que los gentiles viven sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. La fe salvadora es una fe llena de esperanza. Abraham creyó que Dios podía hacer lo que era humanamente imposible y Dios cumplió su promesa al hacerlo padre de muchas naciones. En segundo lugar, la fe de Abraham no se debilitó ni vaciló, diría el versículo 19. Hemos leído el 18, que dice que creyó en esperanza contra esperanza, y el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Así que una cosa es que una persona comience con fe en Dios, pero muchas expresiones de fe se apagan como un petardo. Un petardo explota, hace mucho ruido, un poco de humo y luego todo desaparece. Jesús habló de ese tipo de fe cuando habló de la parábola del sembrador, ¿no? No tan rápido como un petardo, pero la que cae junto al camino o la que cae entre espinos rápidamente o entre pedregales, ¿no? No tiene raíz, es rápida, crece rápidamente, pero luego desaparece. Y la fe de Abraham se mantuvo firme, a pesar de que su cuerpo y el de su esposa estaban casi muertos. Así que no cayó nunca en incredulidad respecto a las promesas divinas y se fortaleció en la fe por la gracia de Dios. Luego el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ese es el tercer aspecto de la fe de Abraham. Dio gloria a Dios. Ahora, este punto llama la atención, no aparece en el relato de Génesis. Si vosotros vais al libro de Génesis, el capítulo 17, vais a ver incluso que Abraham primeramente se rió, dice, y dijo, de mí y de mi mujer voy yo a tener un hijo, ¿no? Pero Pablo lo extrae de la historia general. Cuando confiamos en Dios, le glorificamos por cumplir sus promesas, glorificamos su veracidad, su fidelidad y su amor de pacto. Reconocemos que Él es soberano de todas las cosas. Por lo tanto, la fe y la gloria de Dios van juntas, como la fe y la esperanza van juntas. En cambio, los incrédulos cambian la gloria divina por los ídolos, como lo ha explicado Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 22 y 23. Los santos, llenos de fe, creen en Dios y viven para su gloria. Tenemos otro aspecto más para señalar, y es que Abraham creyó que Dios era capaz de cumplir sus promesas, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La verdadera fe se basa en la capacidad de Dios. Al principio, como hemos dicho, Abraham cuestionó la capacidad del Señor para cumplir su promesa, porque él se rió de la posibilidad, pero fue una respuesta, diríamos, de reacción inmediata. Pero luego el patriarca quedó plenamente convencido, dice Pablo aquí. Persuadido significa, dice la nueva versión internacional que tiene Betsy, persuadido. Era un ser humano como nosotros, así que la fe no era automática. Aunque al principio le costó creer, se convenció de la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Y ya acabando con este punto, la fe de Abraham ilustra cómo Dios considera a las personas como justas solo por la fe.
Pablo cierra la sección diciendo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, el verso 22. Dios justifica a un pueblo para sí mismo por la gracia a través de la fe. Y esto es lo que nos ilustra la historia de Abraham. Y es a lo que nosotros somos llamados. Vivamos por la fe en nuestro Dios Todopoderoso, quien da vida, vence la esterilidad, hace milagros, derrota la muerte en la historia redentora. Aquí no se nos llama simplemente a admirar a Abraham, se nos llama a creer en el Dios vivificador de Abraham. ¿Por qué es tan difícil confiar en alguien? ¿No es porque nos parece poco fiable? Ahora, todo este capítulo 4 de Romanos nos dice que Dios es totalmente fiable y confiable. La fe implica confiar en la fidelidad divina. Comenzamos la vida cristiana por la fe y debemos continuarla por ella. Cuidado, hermanos, porque hay veces que aceptamos a Cristo por la fe y luego hacemos un clic y comenzamos a vivir por las obras. Y hay creyentes que piensan que porque sirven a Dios, que porque hacen este ministerio, porque dan ofrendas, porque ayudan y visitan al huérfano, a la viuda, al enfermo, Dios lo va a bendecir. No, hermanos, Dios no nos está dando como un comerciante que nos paga por cuando nosotros hacemos. No hacemos buenas obras para ganarnos el favor de Dios. La gracia de Dios se ha derramado con abundancia en nosotros y somos movidos por esa gracia a servirle con alegría y gratitud, no para que nos recompense, sino porque por fe sabemos que nuestra vida le pertenece y todo está en sus manos de amor. Dios siempre cumple sus promesas y nosotros somos llamados a confiar en Él de todo corazón y así glorificamos su nombre. Qué bendita posibilidad. Ahora bien, ¿de dónde viene la fe? ¿La vamos a producir? ¿La vamos a generar automáticamente? ¿Puede salir de nuestros pecadores, malvados y limitados corazones? Pues Romanos 10:17 nos dice de dónde viene la fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo hermoso. Así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. De ahí que estamos siempre con la Biblia delante. Por eso predicamos desde el púlpito, por eso en los cultos de mujeres, el día martes, ahora yo estoy los lunes explicando las epístolas de la prisión a la iglesia virtual. ¿Vamos a dónde? A la escritura, porque ahí nuestra fe se nutre. El que dice, creo porque la Biblia dice, está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o creencias. El que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios hará, a lo mejor basa su fe en lo que él mismo siente, quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. Mi fe no se basa en mis sentimientos. A veces mis sentimientos están por los suelos. Hay días que nos levantamos y estamos tristes, estamos abatidos, estamos agobiados. Si nuestra fe se basa en nuestros sentimientos, mal lo tenemos. Yo hay mañanas que vengo con mi desánimo a los pies del Señor y le digo, Señor, hoy estoy triste, hoy estoy agobiado, hoy me siento mal. Señor, te presento mi corazón dolorido, herido, desanimado. Aquí lo tienes, haz algo con él. Y Dios lo hace, Dios te levanta, Dios tiene la capacidad de que levantes tu mirada hacia donde tienes que poner la mirada, ¿no?
y qué bueno es depender del Señor. Muy bien. El rol de la fe en el Evangelio de la prosperidad. Aquí entramos en el tema arduo, diríamos así. Los del Evangelio de la prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente que se conoce como confiéselo y recíbalo. Le llaman la palabra de fe. Definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder. Uno de ellos lo explica así: uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón. Como lo decíamos el otro día, Señor, quiero un Ferrari rojo del año 2023. Hay que expresarlo con la boca, decirlo, ¿no? Y eso, dicen ellos, es lo que tiene poder. Entonces, todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. Cuando pronuncia palabras de fe, Dios confía en usted para llenar sus palabras con poder. Y la cita es del libro La fuerza de la fe de Kenneth Copeland. Como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases como: lo declaro en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor. Si Dios promete algo, está bien, pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios. Aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia. Ojo con los sueños y las profecías. Los sueños muchas veces están condicionados por nuestro día a día, por mi estrés, por mi ansiedad, por mi preocupación. Otras veces son fruto de la película que vi antes de irme a dormir. Otras veces son fruto del par de la tortilla o los 2 huevos fritos o 3 que me comí antes para cenar. Entonces, claro, luego sueño. Yo recuerdo un pastor que fue muy querido para mí, consejero, que fue el hombre que dejó a mi padre en el ministerio, que había una hermana que vivía en la parte de atrás, le habían dado ahí porque no tenía dónde vivir, en la parte de la iglesia. Y todas las mañanas este pastor venía y esta hermana le decía: pastor, anoche he soñado, ¿qué me quiere decir Dios con esto que soñé anoche? Y este pastor la escuchaba, y bueno, un día le dijo, Luciana se llamaba, doña Luciana, lo que el Señor le quiere decir es que deje de comer huevos fritos tan fuertes para cenar, porque por eso usted está teniendo todos esos sueños, ¿vale? Trate de cenar más liviano. Vale, mira, hermano, Dios nos habla por la palabra y hay veces que Dios aplica la palabra en una manera puntual a mi necesidad. Algún día les voy a contar cómo Dios habló a través de la palabra a mi vida para que yo saliera al ministerio, cómo en otra ocasión habló a mi corazón para mostrarme que debíamos quedarnos en Mendoza a fundar la iglesia que fundamos. 10 años después, en una situación también muy puntual, buscando la voluntad del Señor, Él habló a mi corazón y me mostró que era el momento de salir de Mendoza y venirnos a España. Y aún tengo la Biblia anotada con la cita bíblica que el Señor usó para dar a mi corazón una paz absoluta, por lo cual yo nunca he dudado ni sentido que me pude equivocar al salir de Argentina. La certeza absoluta de que Dios me guiaba
no fueron cuestión de sueños, de preferencias personales, de un anhelo de mi corazón, sino de la certeza plena que Dios me guió por su Espíritu a través de la interpretación clara y literal de la palabra de Dios aplicada a mi vida personal en dependencia, en oración, en búsqueda, en intimidad con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que probar cualquier sueño, revelación, antes de depositar nuestra fe en ella. Pedro nos dice aquí, dice en 2:24, por su herida habéis sido sanados. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Claro, Pedro lo dice porque Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y entonces, al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón del pecado para vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es basarse en una interpretación dudosa de 1 Pedro 2:24. Hermanos, hay iglesias que se han dividido por esta razón. Mi padre sufrió una división de iglesia precisamente porque surgió una fuerza carismática de hermanos que sugerían que Dios podía sanar todo y que no orar por sanidad y declarar sano a las personas era algo de falta de fe, y eso creó un cisma y varias familias de la iglesia se fueron. ¿Sabéis dónde nos encontrábamos luego con esas personas que se fueron de la iglesia? ¿Queréis que os cuente dónde? Pues en la antesala del médico que nos atendía. Se vivieron enfermando y tuvieron que ir al médico igual que nosotros, a recibir tratamientos y consejo médico. Si Dios llevó toda enfermedad de nosotros, los creyentes entonces tendríamos que, no sé de qué nos moriríamos, de viejos, porque no habría razón para morirse, ¿eh? Pero la realidad es diferente, como luego lo vamos a ver. Hay situaciones en las que Dios permite que el fruto del pecado que tenemos en nuestra naturaleza caída corte la vida de niños, de adolescentes, de jóvenes, de hermanos mayores y personas santas, personas fieles, gente consagrada al Señor, que no habría ninguna razón para que nosotros dijéramos, Dios le mandó esta enfermedad. De ninguna manera. Formamos parte de una raza caída cuyas consecuencias son irreversibles. Y en el plan y el propósito de Dios para cada uno, pues muchos tienen que sobrellevar esas enfermedades. Hay personas, por ejemplo, personas como Johnny Erickson Tada, una adolescente que se quebró el cuello, ha llevado a miles de discapacitados a los pies del Señor y Dios nunca la curó. ¿eh? ¿Cuántos hermanos a través de tratamientos de cáncer han tenido contacto y le han predicado a cientos de otros enfermos de cáncer y los han llevado a los pies del Señor? Algunos de ellos se han curado, como la tenemos a Zulma aquí con nosotros hoy, que nos da su testimonio de lo que ella vivió, ¿no? Mi madre tuvo cáncer y el Señor se la llevó muy pronto. Bueno, pero fue la voluntad de Dios, ¿no? Ahora bien, predicadores abusivos. Tenemos que avanzar porque el tiempo nos gana. Algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio, deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo. Nos llama aquí a discutir
si sabíamos que estos abusos ocurren. Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan ofrendas a ciertas mega iglesias o superministerios de radio y televisión. ¿Eh? Luego, muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos, a expensas de creyentes sinceros pero pobres. Sabemos, especialmente en Estados Unidos, de pastores con aviones privados, ¿eh? que se trasladan de ciudad en ciudad en aviones propios. Es terrible esto, ¿no? Como lo canta Marcos Vidal, ¿no? Mientras el Señor descendió hacia la pobreza, hasta llegar a la cruz, nosotros subimos hacia la riqueza, a anillos de oro, a mansiones lujosas, a vehículos últimos modelos. Porque el hombre de Dios tiene que honrar, somos hijos del Rey de Reyes. ¿Qué evangelio hemos escuchado? ¿Qué evangelio, hermanos? El oro del Vaticano, por ejemplo, las riquezas de la Iglesia Católica. No estamos en contra de la prosperidad, ya lo hemos dicho la semana pasada. Y gloria a Dios por hermanos que han trabajado y han ganado mucho dinero y saben utilizar su dinero para la gloria de Dios. Y sostienen ministerios y sostienen misioneros. ¡Cuánto bien! Damos muchas gracias a Dios, aquellos que hemos vivido por fe. Yo salí a la obra por fe, no tenía ni siquiera un sueldo. Cada mes esperábamos en el Señor y hemos visto maravillas como el Señor proveyó a nuestra necesidad. Pero cuando nosotros salimos a la obra, renunciamos a toda ambición material. No salimos al ministerio para comprarnos una casa, ni comprarnos un mejor coche, ni ganar dinero. Es que nunca fue nuestro sentir. Entendíamos que era parte de nuestra entrega. Señor, nuestro bienestar en material depende de lo que tú nos quieras dar. Y Dios ha sido fiel. Y no hay en nosotros, ni lo hubo nunca, esa ambición que vemos y que nos deja anonadados de cómo hay gente que comercia con el Evangelio. Luego dice aquí, su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras enfatizan las riquezas, Jesús dice en Lucas 12, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aunque pretenden tener base bíblica para una vida lujosa, su manera de interpretar la escritura es enredada, versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas, todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como fuente de ganancia. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería contradecir la Biblia. Este evangelio no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos, a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad. La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado. Otros dicen, no solo tu pobreza, o sea, sigues enfermo porque no tienes fe, por eso no te curas. Y entonces la culpa la tiene siempre la persona. Pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados. Aunque dicen vivir por fe, muchos líderes confían más en su carisma y habilidad de convencer a la gente. A veces usan intimidación y temor, además de apelar a la avaricia. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias. Tienden a confiar en el predicador aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que les cuestionen, considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios.
Dios pide que los creyentes trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad, en Efesios 4:28. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero a los pobres, no dar a los pobres. En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus seguidores. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 Pedro: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios, pactar con Dios, es la única manera de tener sus oraciones contestadas o librarse de un problema. Así que pareciera que Dios solo puede operar en base de las ofrendas dadas. Nos recuerda la práctica antigua de vender indulgencias. Charly García, un conocido cantante argentino, decía: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Eso es lo que decía en una de sus canciones más famosas. Qué imagen triste de Dios, y alimentada muchas veces por estos falsos predicadores del Evangelio. Critican a los que ora: Dios, si es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa para no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí, pues es presuntuoso. Dice Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pablo, un ejemplo de ministro sano. Bueno, perdón que me había quedado un poquito atrás en mover el... esto, hasta había puesto aquí unas estrellitas para ayudaros a seguir y me olvidé. Muy bien, hemos pasado entonces ya todo esto y vamos a avanzar a Pablo, ejemplo de un ministro sano. Primera Tesalonicenses 2, 5 al 7. Son ejemplos extraordinarios. El ejemplo de Pablo: no usamos de palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, no buscamos gloria de los hombres ni de otros. Podíamos seros cargas, pero no lo fuimos. Tratamos con ternura. Segunda Corintios: nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Segunda Corintios: pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y luego tenemos esa última cita de Mateo 7. Habla de algunos de estos predicadores al seguir lo siguiente: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es interesante aclarar este versículo. El Señor había dado unas ilustraciones que se encuentran en los versículos anteriores, del 21 en adelante. Y el 13, entra por la puerta estrecha. Luego el verso 15, guardaos de los falsos profetas. Habla el verso 17 del árbol bueno y del árbol malo. Así que él ilustra de las dos sendas, los dos árboles, y concluye su mensaje con la ilustración de dos constructores y sus casas. Los dos caminos ilustran el comienzo de la vida de fe, los dos árboles ilustran el crecimiento y el resultado de la vida de fe, las dos casas ilustran el final de la vida de fe, cuando Dios juzgará todas las cosas. Hay falsos profetas en la puerta que lleva a la senda ancha, facilitando la entrada de la gente, pero al final de ese camino hay destrucción. La prueba final no es lo que pensamos de nosotros mismos, ni de lo que otros pudieran pensar. La prueba final es: ¿qué dirá Dios? Estos se presentan delante de Dios y dicen: Señor, hicimos esto, hicimos aquello, Señor. Su énfasis estaba en sus obras, en sus obras.
¿Cómo nos preparamos para el juicio? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. Y la obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. La prueba no consiste en decir Señor, Señor, sino en obedecer sus mandamientos. Es fácil aprender vocabulario religioso, aprender versículos bíblicos de memoria, cánticos espirituales, pero no obedecer la voluntad de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior y el Espíritu le capacita para saber y hacer la voluntad del Padre. El amor de Dios en su corazón le motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Las palabras no pueden sustituir a la obediencia, ni tampoco las obras religiosas. Predicar, echar fuera demonios, hacer milagros pueden parecer cosas inspiradas divinamente, pero no aseguran la salvación. Es muy probable que incluso Judas haya participado en algunas de esas actividades, pero no fue un verdadero creyente. Y la Biblia nos anticipa que en los últimos días Satanás usará prodigios mentirosos para engañar a la gente. Debemos oír las palabras de Dios y hacerlas. No debemos detenernos solo con oír o estudiar sus palabras. Nuestro oír debe resultar en poner en práctica. Y esto es lo que quiere decir construir sobre una roca. No debemos confundir este símbolo con el fundamento que Pablo utiliza luego en 1 Corintios 3:9. Pablo fundó la iglesia local en Corinto sobre Jesucristo, al predicar el evangelio y ganar a la gente para Cristo. Cristo es el único fundamento o cimiento de la iglesia. El cimiento de esta parábola, donde esta gente le dice Señor, Señor y tal, el cimiento de esta parábola es la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia que es evidencia de fe verdadera. Por eso tenemos ahí un alto. Está alerta para detectar esos abusos. Estudia y piensas por ti mismo. Tenemos unas reflexiones en el margen del manual, cómo debe ser un líder. Y esta es una tarea para vosotros, leer 1 Pedro 5, 1 Timoteo 3, Tito 1 y Juan 13, 13 al 15. Son textos preciosos y muy significativos en relación a cómo deben comportarse aquellos que lideran en el pueblo de Dios. Luego tenemos otro apartado aquí, sanidad para todos. Claro que Dios sana, pero ¿hay base bíblica para asegurar que su voluntad para cada creyente es sanidad? Si fuera así, ¿cómo explicamos los siguientes pasajes? 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que aquí tenemos a un miembro del equipo pastoral y misionero de Pablo, al que Pablo no podía curar. Había frecuentes enfermedades, un hombre débil de salud. Y el propio Pablo, en 2 Corintios, va a decir, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he dicho al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así reposaba sobre él el poder de Cristo. En 2 Timoteo 4:20 Pablo dijo, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hubo ocasiones donde la gente traía a los enfermos para que la sombra de Pablo y de Pedro les tocase y eran sanados. Y ahora aquí tenemos al apóstol Pablo dejando a Trófimo enfermo en Mileto. Entonces, hermanos, tenemos que entender y descansar en un Dios sabio
todopoderoso y aceptar que no depende de nosotros, sino que depende completamente de Él. La memorización para esta semana está en Romanos 4, 20 al 21. Ya, aquí hay mucho para estudiar, ¿eh? Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy bien, pues con esto entonces hemos llegado al final de nuestra clase, una clase triste. No nos gusta hablar de esto, no está en nuestro espíritu criticar por criticar. No se trata de eso, es advertir, que abramos nuestros ojos, porque lamentablemente siempre corremos el riesgo de ser enganchados en tanto show, en tanta parnafernalia que nos parece, pero esto es de Dios. ¿Cómo? Mira los edificios que tienen, mira cuánta gente tienen, pero mira, si no se están ajustando a la palabra de Dios, ten cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenemos que confiar en el Señor, descansar en Él, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga a todos y abra nuestros ojos para mantenernos firme en el camino de la verdad, de la santidad, creciendo en la gracia cada día. Que el Señor os bendiga.